Buenas noches, bienvenidos al programa. Qué placer, como siempre, estar con ustedes, acompañándolos y sobre todo, hablando temas de opinión importantes en el primer programa de opinión de Antioquia, el eje cafetero, el norte del valle y de muchas otras partes. Qué bueno estar con todos ustedes. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados de esta noche y gracias a los televidentes de Antioquia y de otras regiones del país, porque sabemos que nos ven en otras partes. Recibimos constantemente comunicaciones, correos electrónicos de personas, ya lo decía usted, del eje cafetero, del Valle del Cauca, también de la costa atlántica y de Bogotá, por supuesto. Germán, antes de presentar a nuestros invitados, tuve la oportunidad, dateándome sobre este tema, de hablar con un profesor, un docente, historiador, y me decía cosas importantes. Me decía, vean, Nacho, si usted se pone a mirar, las grandes economías del mundo se basaron en la minería. Los ingleses, los norteamericanos, hicieron una minería muy arrasadora en 1800, principios de 1900, y eran pues unas minerías desastrosas. Pero las grandes economías del mundo se basaron en eso, en pura minería. ¿Qué le pasa a Colombia? Llega una minería tardía, llega una minería loquísima, llega a un desorden total, falta de normas. Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, porque usted muy bien tituló el programa Colombia, una mina de oro. Vamos a presentar a nuestros invitados. Andrea González, directora ambiental de la Anglo Gold Ashanti. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Jorge Jaramillo. Muchas gracias por Yo la hablo muy invitación. paisa, pero usted tiene apellido paisa. No, hombre, gracias. Claro que sí. Asesor del Ministerio de Minas y Energía para proyectos PINES de minería en Antioquia. Don Oswaldo Ordóñez Carmona, bienvenido. Muchas gracias a todos, saludos a todos los televidentes. Usted es geólogo, máster y doctor en geociencias. Sí, de la Universidad de Brasilia y formado en la Universidad Nacional C de Medellín. Me gusta la carrera suya, bastante interesante. Bonita. Sí, bonita porque es que es de entender esta Es tierra. demasiado íntegra. Juan Camilo Vélez, cargo, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Minero y Ambiental, de la ANAULA, asesor en cooperación internacional. Sí, ¿Cómo me les va? muy buenas noches para todos. Gracias Nacho y Germán por la invitación, a todos los de la mesa. Osvaldo, Gracias por la yo quisiera hacerle una pregunta a usted como geólogo. Colombia sí es un país rico, hablando en todo esto de los minerales, o nada más tenemos oro y no es más. Pues básicamente en Colombia lo que tenemos oro, eso sí tenemos mucho, agregados, de pronto algo de cobre. En esmeraldas obviamente somos productores estrella y en carbón, pero es como lo único que tenemos, ¿no? La potencialidad hoy es para desarrollar muchos proyectos de oro, gracias, digamos, a la huella histórica que venimos desde los españoles, ¿no? Donde más o menos se han sacado algo así, números grandes como 120 millones de onzas de oro, lo cual es un número muy grande, ¿no? digamos, para la humanidad como tal. Entonces hay una historia, lastimosamente los proyectos, digamos, el desarrollo ha permitido solo, digamos, últimos 12, 14 años encontrar prospectos o, digamos, posibilidades de proyectos a desarrollar grandes. Pero el país está totalmente inexplorado, ¿no? Y en cuanto a eso, entonces no tenemos estadísticas, o sea, decir que Colombia tiene tantas reservas de esto, de lo otro. No, nosotros no tenemos datos porque apenas lo que está estudiando es lo que las empresas legales han llegado a hacer, y eso, digamos que en los últimos 10 años podemos sumar por ahí unos 60 millones de onzas, más o menos la mitad de lo que ha sacado históricamente Colombia en recursos y reservas. Qué pena, como usted es el geólogo, arranqué con él, ya enseguida voy con ustedes. Colombia es un país con muchas dificultades para la minería por su propia geografía. Sí, dificultades desde todo punto de vista, pues además de las logísticas, las dificultades son, digamos, el orden público, demasiado complejo y brutal, la falta de gobierno y la de desgobierno en algunas regiones, y la falta, digamos, de abrir el corazón para muchas posibilidades, mientras que para la minería ilegal, como es en este caso, pues todo está abierto y todo el mundo queda ¿Pero callado. nuestra geografía permite hacer una buena minería o complica hacer una buena minería? No, sí, en cualquier lugar del mundo se hace minería, en el polo, en los desiertos, en las selvas, en todos lugares, desde que sea legal y responsable y dignificada, obviamente, ¿no? La ilegal se hace en cualquier lugar, pero la legal, vigilada y controlada es posible hacerla en este país sin ningún problema. Don Jorge, usted que está conectado con el Ministerio de Minas, ¿por qué no hemos podido regularizar la minería en Colombia? ¿Por qué no le hemos podido dar como un protocolo más acorde a todas las tendencias internacionales? A ver, Nacho, desafortunadamente la imagen, el mapa mental que tiene la gente de la minería es lo de la minería ilegal.
El 80% de la producción de oro en Colombia es producido por la minería ilegal, pero la minería legal es responsable de lo social, lo económico, lo empresarial, lo técnico, lo ambiental y lo legal. O sea, las cosas se pueden hacer bien. Aquí hay alta ingeniería por desarrollar y Colombia tiene un potencial humano enorme y hoy en día las tecnologías permiten hacer las cosas bien. El gobierno le apuesta a una minería bien hecha. Pero no es muy costoso. Al Pues porque contrario, es que un barequero llega con su cosita, ¿cómo se llama esa? Batea. Con su bateíta, man, y es una inversión pues de yo no sé cuánto, pero realmente no es muy costoso llegar a montar cualquier... a ver, Nacho, hay una confusión ahí. La confusión es esta. La minería ilegal, la gente, no, es que el minero ilegal gana muy buena plata. Pues ¿cómo no va a ganar buena plata así? Primero, arrasa la capa vegetal. Sí. Destruye los terrenos, no los recupera. No paga prestaciones sociales. Utiliza mercurio y si el dueño del terreno le pone problema, le mete un tiro. Entonces así cualquier actividad ilícita es rentable. En cambio, la minería responsable, que se hace con toda la tecnología, no utiliza mercurio, que es el gran dilema que hay hoy en día, y los efectos gravísimos que tiene este elemento tóxico. Recupera los terrenos, se puede hacer bien hecha. Es más, ha sido la base del desarrollo de los países, como usted lo trató al principio. La ciudad de Medellín, ¿qué era? Revisemos nomás los periódicos de principios del siglo, ¿qué mostraban? El río Medellín no corría como corre hoy en día, que corre derecho. El río Medellín corría en meandros. ¿Y qué veía uno? Actividad minera. ¿Qué hicieron inteligentemente los abuelos de nosotros? Ese capital de la minería lo convirtieron en otra forma de capital. ¿Cuántas industrias nacieron en Antioquia a principios de 1930? Cantidad de industrias, toda la industria metalmecánica, la industria cerámica, el mismo Argos, toda esta cantidad, el mismo Empresas Públicas de Medellín. O sea, eso sí es posible. La minería es una actividad temporal y lo que hace es un capital semilla para desarrollar otras industrias. Germán. Yo quisiera que me hicieran una diferencia entre minería ilegal y criminal, porque aquí hemos tenido muchas veces a los mineros que ellos se llaman informales. Y ellos dicen, es que nosotros pueda que no tengamos el título minero, pero no somos criminales, no pertenecemos a un grupo armado ilegal, no le hacemos daño a nadie, simplemente explotamos porque estábamos en curso el trámite de los permisos. ¿Ilegal es lo mismo que criminal? Germán, usted tiene razón, vea, la verdad se compone de muchas verdades. No, son totalmente diferentes y hay que diferenciar ahí. Hay una minería tradicional, ancestral, artesanal, de muchos años, que ha sido del arraigo de nuestra historia, sobre todo Antioquia ha sido el mayor productor de oro en Antioquia. ¿Qué traduce Antioquia? Antocha era que decían los indígenas, y montaña, montaña de oro, es lo que ha traducido. No, hay que diferenciar, pero ¿qué sucede? Esa otra, una minería con retroexcavadoras, que lo que hace es destruir el medio ambiente, no recuperar terrenos. Esa minería tiene un capital, es que una retroexcavadora no es un elemento económico. No es barato. Eso vale plata, o sea, son grandes capitales. Eso ya no es un minero artesanal, ya es otro tipo de minero. También no hay que generalizar, no, en estas cosas, en mal ejemplo hacemos generalizando. ¿Y cuál es el criminal? No, estas bandas que se han asociado en territorios donde no impera la ley. ¿Y qué hace? Los que producían coca se dieron cuenta que el oro era más rentable, entonces se fueron a producir, es más, sometieron a los mineros, los coqueros, fueron allá a producir, pues obviamente bajo eso el régimen que utilizan pues les resulta muy rentable destruir los terrenos y recuperarla de cualquier manera. Esa sí es una actividad que está muy ligada a actividades ilícitas. Entonces, para que terminemos esta parte, ¿qué le hace falta a esos mineros que tanto han peleado y hacen paros cada rato? Los vemos aquí haciendo paros mineros y obstaculizando el tránsito de los vehículos en ciertas zonas del departamento de Antioquia. ¿Qué le hace falta a ellos para que estén en la legalidad? ¿O es que no quieren o es que no les dan los títulos? Yo creo que hay dos cosas. Dos cosas es, hay incluso una política de formalización. Y hay el decreto 480, la ley 1658, la ley del mercurio, dio elementos para formalización. Desafortunadamente, la ley, la que nos cayó fue la 1358, con el que permitía la legalización y quedó ahí en veremos. Pero siempre ha existido el espíritu de legalizar y formalizar. Yo creo que las actividades hay que llegar a eso. Un país en manos de la ilegalidad, no ponga el ejemplo de la minería, póngalo en cualquier otra actividad industrial. Una actividad industrial sí se sostiene de manera ilegal e informal. Yo creo que no. Ahí de todas maneras sí hay mecanismos y sí hay que hacer los pasos para llegar a un proceso formal, que puede resultar a uno más costoso, más oneroso, pero en el largo plazo es mucho más rentable y eso es beneficioso para un país.
Juan Camilo, digamos que desde lo jurídico, ¿cuál es la realidad de la minería en Colombia? Bueno, la minería como tal tiene muchas problemáticas. ¿Qué pasa? Hay una confusión normativa, hay una falta de articulación entre las entidades ambientales y mineras, tanto del Ministerio de Minas como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, eso no ha permitido que, digamos, los procesos de formalización que habla Jorge salgan adelante. O sea, digamos, los mineros, el tema que vos mencionas, por ejemplo, en Tarazá, la semana pasada hubo alteraciones del orden público. Ellos fueron unos mineros que se sometieron a un proceso de formalización. ¿Qué pasó ahí? Ellos estaban muy juiciosos, adelantando las actividades, se cayó la ley, como decía Jorge, y la única respuesta que tuvieron del Estado fue simplemente ordenar capturas a los trabajadores y decomisar las máquinas. Y destruir las máquinas. Y destruirlas. Entonces, la ley no tiene las suficientes herramientas para atacar esa problemática de manera integral. Eso es lo que está pasando en Colombia y es una realidad de la política minera, porque no se cuentan con los estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar cómo se está desarrollando esa actividad en el país. Andrea, déjeme entender una cosa, si de pronto usted me la puede explicar. Yo tengo mi tierrita, tengo mi terrenito, 1 hectárea, 2 hectáreas. Yo no tengo la libertad de hacer lo que yo quiera ahí. Claro que sí, sí. La propiedad del terreno es suya y de los colombianos nosotros gozamos de libertad en la propiedad. Sin embargo, los minerales son del Estado. Es decir, lo que está en el subsuelo es de adjudicación del Estado y por eso se adjudican los títulos mineros. Eso no le da una propiedad ni un derecho superior a las empresas o a los titulares mineros, sino abre un espacio en el que las empresas deben negociar inicialmente con permisos o servidumbres para acceder a los terrenos y si eventualmente los proyectos llegan a florecer, entrarán en proceso de adquisición de bienes. ¿Qué es un derecho minero? Un derecho minero es un derecho que le otorga al Estado a los titulares mineros para explorar principalmente, que es digamos el principal cuello de botella que tenemos en el país y es la necesidad de conocer el territorio en términos geológicos y eventualmente si se llega a concretar la existencia de minerales económicamente explotables, porque siempre va a haber mineral, pero que sea económicamente explotables, poder pasar a una fase de construcción y luego a una operación. Pero eso tiene unos pasos y además tiene unas reglamentaciones específicas. Para usted pasar de una etapa a otra tiene que tener la viabilidad ambiental y la viabilidad minera. Entonces lo primero que tengo que hacer es, listo, ya tengo mi derecho. Hay una reglamentación que debo cumplir. Me imagino que hay unos inspectores que son los que dan el visto bueno para que eso pueda empezar a operar. Tanto la autoridad minera como la autoridad ambiental tienen la obligación y las empresas organizadas tenemos la obligación de implementar planes de manejo específicos para nuestra actividad en cada una de las fases. Y esas fases van incrementándose si los proyectos son importantes o si se va generando el conocimiento. Esos planes de manejo son más rigurosos y la autoridad ambiental nos controla. Nosotros más rigurosos quieren decir más costosos. ¿Será por eso que de pronto entonces la gente no se quiere meter y hace toda esta ilegalidad? En parte sí, en otra parte se aprovecha, como lo decía el profesor Jaramillo, se aprovecha ese pedacito de la ilegalidad y la falta de control del territorio para hacer minería criminal, que es la que está acabando con el país. Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Toda la minería, llámese ilegal, criminal, artesanal, gran minería, produce impacto ambiental? Todas las actividades que desarrollamos todos los días generan impacto. Todas nuestras actividades, nosotros hacemos uso de los recursos naturales todos los días. En este momento estamos haciendo uso de la luz, de la madera, de los minerales, todo el tiempo. Pero decir, cuando uno habla, perdone que le interrumpa, Andrea, porque usted se me fue por otro lado. No, pero le voy a contestar. Sí, pero cuando hablamos de la minería es que uno se imagina, hemos visto, sí. Entonces hay dinamita, retroexcavadoras y utilizan algunas corrientes de agua y eso de picar la piedra y otras cosas y se talan bosques y todo este asunto. O sea, no importa quién lo haga, ese impacto de ese tipo se da en la minería. Sí, sí. La diferencia es que la minería es responsable, compensa esos impactos y los maneja. La otra simplemente impacta.
no hace absolutamente nada, no hace remediación de suelos, no hace compensación ambiental, no hace restauración de áreas, no hace ninguna actividad que pretenda por lo menos reutilizar el agua, por ejemplo. Es agua que se consume todo el tiempo, que se está utilizando, que se está llenando de mercurio, de material contaminante que no se maneja en ningún momento. La minería responsable usa solamente el agua que necesita, el área que necesita, mantiene procesos importantísimos de innovación tecnológica para llegar al centro del mineral de manera más concreta y mucho más efectiva para evitar la extracción grande de roca. Es decir, el proceso está innovando todo el tiempo y en eso se invierten muchísimos recursos, cerca del 80% de los recursos se invierten en los planes de manejo, en las compensaciones, en el manejo adecuado del agua. Es ahí, digamos, por eso son temas completamente, a pesar de que se hace lo mismo, son muy distintos y no se pueden comparar, son incomparables. No, es que le preguntar a Osvaldo una cosa, hombre. Yo también le iba a preguntar a él. Osvaldo, es que, perdóneme por el desconocimiento, porque obviamente no sabemos nada de esto, hermanillo, pero uno a veces pensaría que lo que hacen en esta minería son un grupo de mineros con bajo nivel educativo, se unen, saben que allá hay ahorita en tal terrenito, allá van y se meten, pero realmente no hay como una organización que los pueda apalancar o les pueda ayudar. ¿Será que es lo que pasa en Colombia o hay grandes organizaciones detrás de esto y venga, vámonos para aquella tierra, lo alquilamos y explotemos? Pues digamos que en eso mi experiencia me muestra que hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay gente que la mueve los grupos, hay grupos armados que invierten 3.000, 4.000 millones e invaden una zona, ¿no? Y se van con 30 retroexcavadoras. Pero también hay la otra gente que realmente es la que necesita trabajar y quiere hacerlo. Pero digamos que dilucidar o desenredar ese coso pues es un trabajo muy duro, ¿no? Y por eso nosotros, digamos, los geólogos y los mineros observamos a que toda esta gente, ¿cierto?, está en el camino de la informalidad. Algunos son totalmente ilegales, pero la mayoría de ellos, como destruyen la vida y que es criminal, como destruyen la naturaleza, yo los llamo alienígenas, ¿no? Porque para gente como que en otro planeta. Total. Estos días sacaron unos ríos allá en el Cauca, Sambingo creo que se llama, o Sandingo, como en 3 años. Hombre, por más necesidad de trabajo, por más hambre que tenga mi estómago, yo no tengo derecho a matar un río. Yo no tengo derecho a acabar un río. Pero es que los colombianos somos así, mire, por no, ejemplo, pero, todo lo que es la pesca con dinamita, que no hemos podido acabar con este mal. Pues, o sea, es que vemos unas cosas en contra de la naturaleza realmente. Entonces eso es como, ahí ya cuando uno le dicen, usted los llamó criminales, ¿sabe? Criminal no es el que tiene un fusil, no. Criminal es el que acaba también con el medio ambiente y la tierra. O sea, acabar con un río y matarlo, acabar con las fuentes de agua, sin compensarlas, sin volverlas a tratar de dejar en la mínima condición. Con eso sí no estoy yo. Y por lo menos muchos retreros, y muy poquitos, y yo lo he visto y lo hacen muy bien, recuperan terreno, ¿no? Vuelven y aplanan, ¿no? Pero se dejaron una cantidad de cráteres como las dejaron en Caucasia, Tarazán en los años 80, 90, sí. Parte de la finca de la familia volvieron nada, y de otros amigos. Hombre, espérate, eso ya se sale de la humanidad, eso ya es una cosa inhumana para mí. Y ahí no habían fusiles en el medio, ni coca, no. Hombre, a los campesinos nos enseñan que cuando hay un hueco hay que taparlo, y esa gente no los tapa. Muy poco sí, muy poco lo hace, y a eso hay que ayudarles, y a eso hay que darle. Pero nosotros no. De piedra, porque y es entonces, que no hace nada ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando uno conversa con ellos son, deme. Yo les pido siempre, ¿y qué van a dar ustedes? ¿Qué van a dar ustedes? Ustedes van a dejar el terreno como está y no van a conformar y le vamos a sembrar fijadores de nitrógeno y lo que sea para que todo vuelva a ser. Ahí se hacen los locos porque ahí resulta que hay que sacar 30 millones por hectárea. Se les va la utilidad. Eso. Y hay que pagar seguridad social y hay que no trabajar niños, no trabajar mujeres en labores no sé qué, etcétera. Ahí sí ya la voltea voltea y ya empiezan a decir que es que el gobierno, que es que las autoridades no quieren. No, espérate, nosotros no podemos trabajar en la ilegalidad. Es como que nadie pagara impuestos de los carros y andara como quisiera, no pagáramos fotomultas. Eso es lo que pasa en esas regiones. Entonces, que hay gente que lo hace bien, sí, pero son pocos, no son muchos. Y antes de irme a la pausa, pues hermano, lo que pasa es que usted ve todo esto y detrás de todos estos mineros, ¿qué va? Prostitución, van drogas, la plática que se la ganan, ahí mismo van y se la parrandean. O sea, hay un problema cultural de educación bastante importante en este sentido. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, señores, este es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es que da tristeza. Aquí en la misma ciudad, ahorita que estaba aquí llegando a Cosmovisión, pasaban 2 sardinos con su vasito. ¿A dónde lo tiraron? Pues a la calle.
¿A dónde tenemos que tirar toda la basura? Aquí a la quebradita de al lado. Por Dios, estamos en una situación, mejor dicho, que da tristeza. Pero ¿cuándo será que vamos a tener una justicia bien dura frente a eso? Parece que nunca. Germán. No, y es que ya eso del oro viejo no aprende a hablar. Yo estoy creyendo mucho en eso porque es que los adultos, educarlos ya a estas alturas, hay que comenzar por las generaciones futuras. La educación desde pequeñito. Yo quería preguntarle también a Osvaldo sobre la recuperación. Hemos hecho la distinción entre lo que hace esta minería ilegal de arrasar, tierra arrasada, salen y se van y dejan todo como estaba. Y la minería legal y la a gran escala pues trata de recuperar los terrenos. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto se recupera un terreno después de una actividad minera? Porque la idea que tenemos muchos es que ahí no vuelve a crecer nada, ni maleza. Frente a eso hay un ejemplo muy bonito que tenemos en Colombia, no hay que ir a Europa ni a ningún lado, que es Mineros S.A. Mineros S.A. desarrolla actividad minera aluvial en el Bajo Cauca, prácticamente pues digamos en Nechí, Zaragoza, esa región, por ahí. Y ellos más o menos extraen su oro, más o menos a 18, a 20, 24, 26 metros de profundidad, sacan el material, conforman las tierras otra vez, no dejan el hueco, y mantienen o le entregan esas tierras a una familia que ellos eligen y le dan las tierras durante 3 años. Esa empresa les paga un salario a esa familia y a los 3 años ya esa tierra es productiva y es autosostenible. O sea, digamos que si vamos a eso, tenemos un ejemplo en Colombia, que a los 3 años una tierra por donde pasó una empresa minera legal ya es autosostenible y productiva. Es un ejemplo muy simple. En términos de tiempo humano y geológico, en geológico es absolutamente nada, en humano es muy pequeño, ¿no? En cambio, miremos, todos conocemos las tierras de Caucasia, el Bajo Cauca, arrasadas por la minería de los años 80 y 90, ya están todos los huecos todavía, y fueron sembradas por vegetación o material, por las universidades de Antioquia, Nacional, con proyectos, y ¿qué hicieron? Fueron y tumbaron todos los palos y otra vez están revolcando las tierras, volviéndole a dejarlas así. O sea, esas tierras ni en 30 años, ni 20 años se recuperaron, los huecos están ahí. Entonces, la legal, comparación total, Mineros S.A. O sea, en 3, 4 años tienes una tierra nuevamente productiva y trabajando, y es un ejemplo antioqueño. Juan Camilo. Que en Gramalote, por ejemplo, nuestro proyecto en San Roque, aquí en Antioquia, es un proyecto que tiene una fase de extracción de 11 años, básicamente. Y el proceso de cierre y de restauración de área es de 7.5 años. Es decir, casi que el mismo tiempo, porque los procesos de restauración inician con el mismo proceso de extracción, va a la par y no es poquito. Y la idea es que el área quede utilizable por la comunidad, porque el área se restituye a la comunidad para poder ser utilizada en otros procesos. Juan Camilo, pregunta, pues usted es especialista en Derecho, ¿y cuáles son los deberes de los mineros? Y la pregunta sería, sí, derecho y deberes, pero la pregunta sería, hablando desde la justicia, ¿qué tantas normas hay? Que somos el país lleno de normas y de pocas leyes. ¿Cómo son las sanciones? Nacho, normas en el país hay las suficientes. ¿Qué pasa? Yo creo que no contamos con la suficiente capacidad institucional para verificar la comisión de delitos ambientales, por ejemplo. Vemos que hay muchas zonas donde hay impactos ambientales, pero no hay la suficiente capacidad institucional de policía, de cuerpo judicial, que permite investigar y sancionar a esas personas que están contaminando el medio ambiente a través de la realización de actividades extractivas que nos corresponden pues a los estándares ambientales y legales que están para Colombia. Y usted me habla de sanciones, ¿son sanciones monetarias? Hay todo tipo de sanciones con sanciones, cárcel? hay sanciones económicas, hay sanciones también de carácter penal, claro que las hay para el tema de los delitos, pero ¿qué pasa? En zonas apartadas, por ejemplo, como los municipios de El Bagre, Caucasia, no hay el personal que se desplace para verificar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se ve en los medios? Que está llegando solo la respuesta, cuando ya está el daño, llegan a decomisar la maquinaria, a capturar a las personas que están trabajando, pero simplemente queda el impacto ambiental ahí. No hay un trabajo previo por parte de esas autoridades de ir a verificar de manera permanente cómo se adelantan esas actividades, sino que se llega ya cuando están los daños cometidos. Si uno fuera a hablar en hectáreas, ¿cuántas hectáreas se están impactando desde esa minería tan destructiva? ¿Ya hay alguna estadística o algún aproximado? Pues realmente no se conocen cifras exactas, pero en la mera, todos lo achacan a la minería, pero la mera deforestación son 140.000 hectáreas por año. Sí. Para agregar un poco a lo que decía el profesor Osvaldo, la minería
realmente la capa vegetal es como la piel de la tierra. Claro. Y ahí es donde están los nutrientes, eso mide 50 centímetros. Esos tipos cogen y destruyen eso pensando que eso seguramente tiene trazas de oro, pero la destruyen en forma irrecuperable. O sea, ahí sí eso es un delito, porque como lo decía el profesor, es destruir el medio ambiente. Entonces ahí estamos haciendo algo que... A ver, yo tengo como datos que a la opinión le pueden servir. Vea. En Coca nosotros tenemos como 200.000 hectáreas sembradas, ¿cierto? Sí. De minería ilegal más o menos en el país, lo que pasa como es tan dinámica, se puede calcular cerca de 500.000 hectáreas, ¿no? Destruidas, ¿no? Eso es, digamos... Y son pequeños negocios, esos no son pequeños. Sí, son, pero digamos a lo largo de todo un río, ¿no? Que Sí, lo claro. acaban todo. O sea, es un grupito aquí, otro aquí, otro aquí, y Sí. entonces en última se vuelven ya es una mancha. toda la 10, cantidad de locos. 15 retrascadoras que van día a día y en 3 o 4 años se sacan una zona, ¿no? Entonces eso los tenemos. Pero ya números que la gente debe tener, hombre, la minería en Colombia consume 2% de agua, lo que más consume es la agricultura, más del 40% la ganadería. Y esta semana se hará un informe de los gases de invernadero. Entonces todo el mundo esperaba que la minería saliera adelante, ¿no? Lo primero que salió fue Las vacas. Antioquia, el Meta y Caquetá. Y básicamente es ganadería. Entonces acabamos con la ganadería. No, yo no dejaré de comer carne, pues, ni marranito, ni pollos, pues. Por eso, lo que tenemos que hacerlo es bien, ¿no? Controlado. Y obviamente Antioquia salió de líder, produciendo efecto invernadero por la diversidad empresarial, tecnológica y agrícola que tiene el departamento. No es porque quiera hacerlo, sino porque aquí se produce mucha comida y mucha cosa. Entonces, la minería medida es de la que menos impactos y menos efecto invernadero genera, si vamos a ver de números, ¿no? Pero la gente hace un escándalo muy grande y ese escándalo mediáticamente y periodísticamente se ha ampliado porque la minería ilegal o informal, o como la quieran llamar, yo en general llamo alienígena porque no concibo que un ser humano sea capaz de destruir un río y no recuperarlo, eso es lo que más venden. Es como que nosotros en Medellín viviéramos y ustedes mostrando que Medellín es la cantidad de gente que consume drogas que mantiene por la minorista. Si tomáramos todos los días fotos de esa y paráramos en Medellín, pues nadie vendría aquí, ¿no? Entonces, Llevando esto a signo pesos, estamos hablando ¿de qué? ¿De cuánto del Producto Interno Bruto de este país? el 2%. El 2%. La minería el 2%, ¿no? Genera 350.000 empleos directos Sí. y más o menos 3, 4 por cada uno. Y ahora le toca hacer a usted la pregunta a don Jorge, listo. ¿Y cuánta plata se está destinando desde el gobierno para poder educar, para poder reforestar, o no está compensado lo uno con lo otro? Pero venga, antes de eso le voy a dar un contexto. Resulta que hasta el año 2010 Antioquia produjo, según las estadísticas, 50 millones de onzas de oro. ¿No es cierto? Perdón, 17 millones de onzas de oro. Sí. O sea, en los últimos 50 años. Eso fue sacado, si el 88% de la producción es de pequeña minería artesanal, donde se utiliza mercurio, y los mineros piensan que con el mercurio sacan mucho oro, resulta que con mercurio no recuperan más del 45% del oro, yéndoles muy bien. Entonces, haga esta ecuación. 17 millones de onzas de oro en 50 años, con una tecnología que recuperaba entre el 40 y el 45% del oro. Quedó mucho ahí guardado. ¿Cuánto oro hemos perdido en ríos y quebradas en forma irrecuperable? Si el oro está a $1.300, haga la cuenta, pasa a 20.000 millones de dólares. Entonces, mire que también por utilizar tecnologías contaminantes, obsoletas, ¿qué hemos aportado? Pues una improductividad incalculable. Ese es un detalle para tener en cuenta. La pregunta que me hizo fue... Estamos compensados, o sea, el ingreso que esto da y el PIB produce, o sea, el gobierno realmente tiene la capacidad para inyectarle dinero a esto, para revisar, recuperar, educar. Desafortunadamente, y esto hay que decirlo, pues en la reforma a la ley de regalías del año 2012, ¿qué pasó? Se castigaron, habían dos temas, corrupción y políticos. Que es lo mismo. Pues yo no me... Entonces decía por ahí el gobernador del exgobernador del Meta, Alan Jara, dice, vea, en esta región cogieron, se llevaron los recursos, las regalías y nos dejaron los corruptos. ¿Por qué no hicieron al revés? A veces llevaban los corruptos y nos dejaban las regalías. Entonces, en las regiones mineras auríferas, la ley de regalías, la 756, les permitía a ellos regalías directas 87%. 87%
era para el municipio productor, el 10% para el departamento y el 3% para el Fondo Nacional de Regalías. Ahora la ecuación quedó que no, el 90% es para el Fondo Nacional de Regalías y obviamente quedó pues la torta para todo el país. Entonces obviamente eso quedó muy desbalanceado porque si bien la minería, como decía la doctora aquí, genera problemas y hay que prevenir, mitigar y compensar, pues dejamos las regiones sin recursos. Entonces ahí hay un desbalance. Lo único que se logró como en esa ley fue que el 2% fuera para fiscalización y está en operación. Todos los títulos del país son fiscalizados 2 veces por año, pero ahí hay un elemento muy grave que en verdad es injusto con quienes están produciendo, porque la problemática, las regiones mineras, que eso Segovia, ¿qué pasó en los últimos 50 años? Cuando en este tema de apogeo, cada 5 años duplicada población. ¿Quién sostiene una infraestructura así? No hay forma. La única forma es contando con muy buenos recursos para atender esa problemática. Los costos de la minería, de la extracción ilegal de minerales, no están calculados. No, total. Y tampoco están asignados una porción en el presupuesto nacional para decir quién va a asumir esos pasivos ambientales. Bueno, Jorge Eso no está medido. Jorge estaba hablando de regalías y bueno, una de las explicaciones que da el gobierno de por qué, y de ahí fue donde salió el término mermelada, aquella que la impuso fue el exministro Echeverri, si no estoy mal, Juan Carlos Echeverri, hablaba era de repartir esas regalías en todo el país, y la explicación que daba era porque en algunos lugares donde había explotación minera, esa plata se perdía. O sea, nunca se invertía en el propio municipio. Había dado el caso de algún municipio que no tenía ni siquiera acueducto y recibía dineros por regalías. Esa es de pronto la explicación que ellos daban. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, es los mineros que hemos traído aquí, esos pequeños mineros que ellos dicen que se sienten perseguidos por las autoridades, se quejan de preferencias con la gran minería, con las grandes empresas mineras, muchas de ellas canadienses. Dicen, nosotros solicitamos los títulos y hacemos todo el proceso y nos lo niegan o no sé qué más y nos ponen una cantidad de trabas, mientras que le facilitan a las grandes empresas la entrada y dicen que tienen esas preferencias con ellos. A ver, hombre, obviamente Jorge aquí sería el más duro en eso, que ha sido secretario de Minas, pero a mí me ha tocado trabajar con proyectos de la Secretaría y el Gobierno Nacional en esos temas. La gente queja mucho y habla mucho sin conocimiento. A ver, cuando una persona solicita que le den un título, se lo dan si nadie lo tiene. Pero si alguien ya lo tiene, pues yo no le puedo dar el mismo título a 2 o 3 personas. Esa es la primera cosa de la ley. La otra posibilidad que podemos ver es la legalización de personas. Pero yo para legalizar una persona, lo primero que debe mostrarme esa persona en la ley antigua y que para mí es mentalmente muy lógica, es que esa persona me demuestre que él lleva ahí al menos 10 años trabajando. Pero resulta que el que llega con una retro, llegó en enero y ya quiere que en mayo le den un título minero. Yo no puedo estar haciendo eso y eso es lo que vienen pidiendo. Una cosa diferente, que ustedes aprendan a diferenciar al pequeño minero. ¿Qué es un pequeño minero? El que anda con bateíta, el que trabaja con un motorcito. Pero el que anda con una retro no es pequeño minero. Una retro vale 500 millones de pesos y si yo fuera un pequeño con 10 retros, pues qué rico que fueran todos pequeños mineros. Yo no conozco pequeño minero con retro, pues todos tienen bateíta, trabajan muy para el día y esa gente debemos respetar. El de la retro no es pequeño minero. Podemos clasificarlo seguramente con las nuevas normas como un medio y él debe tener un título minero. Y si otro ya lo pidió, pues de malas, la ley es el primero en el tiempo, primero en el derecho. Y si alguien ya lo tiene, el Estado le otorgó, el Estado no puede estarle otorgando 2 veces o 3 la misma propiedad a una persona, haría el caos y la locura, ¿no? Andrea, tengo una inquietud. Estamos en un país que ha avanzado mucho en todo lo que es las normas ISO, ¿sí? Un electricista, un fontanero, una cantidad de cosas. ¿Por qué esto no se da en la minería? ¿Por qué, Sí. ¿por qué no? No, pero es que mire lo que me dicen, pues llego con una retro, hago un hueco, Ah, encontré oro y voy y pido que me den una licencia, ¿sí o no? Pero todo el que llega allá a trabajar, pienso que ni siquiera lo obligan a estar certificado. Es decir, no importa que usted sea trabajador, venga, certifíquese, venga, haga este curso en el SENA o venga, lo capacitamos. Eso está pasando en el país porque... Nuevamente, son temas incomparables. En la minería legal, las compañías buscan sus certificaciones en temas de seguridad y temas ambientales. Por ejemplo, en nuestros proyectos estamos en camino a certificarnos en normas ISO en Antioquia y en Colosa está certificada para exploración. Nuestra operación en exploración está certificada por norma ISO 14000. Pero ustedes tienen el capital. Esos vaqueritos que no tienen el capital, y por el ¿cómo hacen? otro lado, claro, deben de generarse esos espacios y existen esos espacios de capacitación con la Universidad Nacional, con el SENA, con la Secretaría de Minas, con el mismo ministerio, pero la verdad es que la necesidad y la intención, el querer hacerlo es súper importante. Porque como dice Osvaldo, si yo tengo 500 millones de pesos para comprarme una retro y no tengo los mismos 500 para hacer una licencia y un estudio de impacto ambiental, ¿de qué estamos hablando?
Sí, o sea, es la intención. Si la intencionalidad está en tomar la decisión de organizarse, ser formales, eso se puede hacer. Y se puede hacer con pequeñas cosas que hacen la diferencia. Dejar de usar mercurio, empezar a usar otros materiales, empezar a hacer minería responsable a pequeña escala es posible. Lo que hace me tengo que poner del lado de los mineros. No, mientras me formalizo y mi familia ya sin tener que comer y sin tener nada. Pero todo bien tiene, todo complejo, tiene un pues, proceso. es que eso, Pero es que la cuestión es es un digamos, el proceso. corazón que le tocan a uno, el derecho al trabajo. Pero es que el derecho al trabajo no me da derecho a transgredir las leyes, las Total, normas. total. Eso es. Vea, la persona que tiene el éxito y tiene una tienda debe cumplir normas. No son las mismas para la tienda, pero los dos deben trabajar bajo la legalidad. Entonces una empresa grande, canadiense, como la llamen los que vienen hablando las cosas, digamos, es el éxito. Pero una tienda pequeña de barrio y pueblo, que todos la conocemos, son muy bonitas y organizadas y son legales. Sí. Y no necesitan 1.000 millones para formalizar, legalizarse, no, hay que poner unas normas. Y muchos de los mineros de retroexcavadores, repito, los de las beticas no trabajan en eso, los de la patea no, de las retros, quieren hacerse los dolorosos de que son pobres, tristes y aburridos. Hombre, 500 millones y no tienen una, tienen 3 o 4, son 2.000 millones de pesos, eso es cerquita a $1 millón. Oh, desearía que todos los pobres de Colombia tuviéramos esa plata en el bolsillo. Camilo, y sáqueme de una duda, ¿qué hay que hacer para sacar un derecho minero desde lo jurídico? ¿Es muy complicado, es fácil? Vea, yo tengo allí una tierrita, allí en Guarne, allá creo que hay unas cositas amarillas, venga, dame una licencia, ¿cómo es esto? Bueno, lo primero es que usted debe solicitar una licencia de explotación, en el caso para Antioquia, ante la Secretaría de Minas. Y yo no tengo que demostrar que soy nada. Hombre, no, usted es el minero, que soy solicitante. ingeniero civil, que soy... Pues, no, nada, o sea, cualquier persona. No, Hermano, y yo como usted- periodista vamos y la pedimos. No, debe solicitar una serie de documentos técnicos que le permita demostrar que usted puede realizar una explotación. Y de hecho algunos pequeños mineros lo hacen. ¿Qué pasa con ese tipo de trámites? A veces se devuelven muy engorrosos y también tienen sus costos. Entonces no cualquier pequeño o mediano minero está en la capacidad de lograr pues Vamos que se a encontrando cabalidad por qué lo de eso. vale. Y sumándole también que hay un problema institucional. Hasta el año 2014 había 8.700 solicitudes de títulos mineros reprimidas. Entonces eso también habla mucho de la desconfianza que pueda tener la comunidad minera pequeña y mediana frente a las instituciones, porque entonces ellos no se pueden quedar esperando 5 o 6 años a que salga su contrato de concesión para poder ejercer las actividades mineras. Ay, 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 breve pausa, volvemos con ustedes, ya vamos encontrando dónde está el pequeño enredo en este país. Disfruta en Eurosupermercados jueves de frutas y verduras con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Continuamos aquí en Nos Cogió la Noche hablando del tema de minería. Colombia es una mina de oro, pero parece ser que no todo lo que brilla es oro y lo que estamos haciendo es un daño medioambiental que no lo alcanzamos a cuantificar. Sumado al problema del narcotráfico, del mismo ganado, de la ceba intensiva, por Dios, estamos acabando nuestro país a una velocidad que yo les digo, ustedes no lo creen, pero esto está ya en unos procesos ya de aceleración tan grandes que, mejor dicho, no va a haber nada que hacer. Usted tiene una duda, Germán. Yo tenía una duda que quería hacer en la pausa, pero la voy a hacer aquí porque usted lo preguntó al principio cuando decía yo tengo una tierrita y ahí sospecho que hay algo de oro. Hay algo de oro. Y entonces nos decía Andrea, es que la tierra es suya, pero lo que está abajo no. Es decir, el título o el título lo tiene que pedir él como dueño o yo lo puedo pedir así la tierra sea de él. Usted lo puede pedir así la ¿Qué tierra pasa? sea de él. Ahí hay que entender que el subsuelo pertenece al Estado colombiano. Entonces el Estado como tal es el que otorga la posibilidad de que usted pueda extraer esos recursos minerales de ese subsuelo a través del mecanismo legal o del procedimiento legal que es el título minero o el contrato de concesión. Entonces a Nacho, ¿qué le queda? ¿Esperar que yo le compre la tierra? Nacho puede hacer una Hay compensación en negociación. caso de que sea el dueño de la propiedad con la empresa minera o con el titular de ese contrato de concesión. Ya ahí llegarían a un acuerdo económico con el fin de que su derecho a la propiedad no se vea, por decirlo así, tan menoscabado. Jorge, creo haberle entendido a Andrea que tenemos una minería formal que está creciendo.
Sí. Y quiere crecer. Y que va por buen camino. Tengo algunos amigos mineros y están haciendo la tarea. Pero ¿en cuánto está creciendo la minería ilegal? No, por el contrario, debe de crecer. No, pero está creciendo. Ahí hay una, yo le iba a explicar algo en el tema de formalización, como para ampliar lo que explicó el profesor Osvaldo. Vea. El de minería artesanal, eso viene de la época romana, pero se llama artesanal, artesano. ¿No? En minería de beta hay muy buenos ejemplos. ¿Cómo es una beta? La formación, lo sabe muy bien más el geólogo que yo, pero es como un árbol que tiene su tronco, pero que también tiene sus pequeñas ramas en lo alto. ¿Y qué pasa? La minería mecanizada, pues obviamente necesitas vetas estrechas, vetas amplias, por lo que maneja. Mientras que la minería artesanal maneja ese tipo de vetas estrechas y la explota manualmente. En Segovia, por ejemplo, hay muy buenos ejemplos de eso, como la gran minera utiliza con su maquinaria esas vetas anchas, pero van quedando esas veticas estrechas, que no es rentable ni para el Estado, ni para ellos, ni para la comunidad. Entonces, ahí hay una forma de... Y por eso nacieron los contratos de formalización. Eso viene desde la época, desde el Código de Minas del 2001. Y nacieron los contratos de operación, donde los pequeños mineros, que son intensivos en mano de obra, pero bajo en capital, manejan las vetas estrechas y se les da su área para que trabajen responsablemente. Mientras la gran minera trabaja pues lo que son las vetas anchas. Es como una gran ciudad que tiene la tienda de barrio y las grandes cadenas de almacén. Ustedes ven que ve el Éxito, Carrefour, Macro, pero usted también ve la tiendita de barrio. Y no una cosa que todo lleno de tiendas de barrio. No, yo no consigo, pues una ciudad no se concibe así. O una ciudad que tampoco tenga la tiendita de barrio, yo creo que tampoco. O sea, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Ahí hay una cosa... Pueden convivir entonces, porque claro, simplemente es meterse en la legalidad, que eso trae compromisos. Es que este caso mira de compromiso. Déjeme, le pregunto una cosa, ¿cuántos gramos tiene una onza? Una onza 31,1035. Y 31 gramos están en el mercado $1.200, más o menos. 1.300, más o menos. $1.300. Eso es mucha plata. Sí, la pregunta es, entonces la minería es muy rentable. Ahí se le tengo números muy bonitos de eso. Va. La mina legal, una mina legal, la que mejor produce oro en términos de eso, que las últimas que he conocido es una mina en Perú, más o menos le cuesta $350 la onza producirla y la vende a 1.300, o sea, se gana casi $1.000. Pero esa es con toda la legalidad. No, esta es la estrella, es una de las minas estrellas. Pagando salarios legales, prestaciones, de todo. Tiene todo, lo que pasa es que es una mina que facilita mucho. Bueno. Digamos, me atrevo a decir AngloGold, en las minas que va a proyectar aquí en Antioquia, más o menos el costo está entre $900 y $1.000, sacar una onza, y la va a vender en 1.300, o sea, el margen se estrecha, pero $300 es mucha plata por onza. Si usted saca 50.000 onzas, 100.000 onzas, eso multiplica por $300, pues está ganando mucha plata, ¿no? Y si tiene los millones de onzas que tiene, pues eso se multiplica muy bien. Un minero ilegal, digamos una onza, o informal, de cualquiera de esos que usa mercurio y que no compensa ni nada, a él le vale como $600, pero deja la mitad ya, porque la mitad no la coge el mercurio. Sí, claro, y adicionalmente no le cuenta que no paga salud, no paga pensión, no recupera la tierra. A él sería muy caro el oro. O sea, si un minero de retro, de esos que andan pidiendo... Bota la mitad, no paga prestaciones, no paga nada, deja todo esto. No paga impuestos. Seguramente antes nos queda viendo. No, antes nos queda viendo. Entonces él dice que le da muy bien. Le da muy bien a ellos, a los 5 días que trabajan. Pero al resto del entorno no. Pero ya le voy entendiendo en cambio, una mina... que quedar ilegales. Claro, porque es que no les daría al ritmo como ellos trabajan y con la tecnología del mercurio, a ellos no les da. Y si tuvieran que recuperar y repartir la tarjeta con el dueño y pagarle los impuestos al gobierno, la salud, la pensión, grave. Ellos lo único impuesto es pagar la vacuna a veces, cuando les cobran vacuna, porque aquí no digan pues que no les cobran vacuna, ¿no? Les piden la ayudita, pues llamemos la ayudita. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo le digo que una empresa como AngloGold, la onza le puede costar $1.000, ahí está incluido todo, ¿no? Salarios, impuestos, compensación y la plata que hay que dar para recuperar las tierras para el futuro, porque de cada onza hay que sacar plata para guardarla en el cajón para cuando toque cerrar la mina y dejarla tal. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? De una economía que mueve, que enruta, que hace clúster, a la otra que es saque y me voy, ¿no? Porque tengo que darle comer a mis hijos. Entonces, pues vía eso, pues salgamos todos con un fusil a robar allí afuera por el derecho a darle comida a mis hijos, entonces tengo derecho a hacer lo que yo quiera. No, no podemos. Hablemos de las áreas protegidas. Hace poquito veíamos un debate allí, inclusive había una consulta minera y se hablaba de los páramos. Proteger los páramos por las implicaciones que esto trae.
¿Cuáles son las áreas protegidas? ¿Dónde se puede y dónde no se puede explotar? En el país debe explotarse solamente aquellas áreas en las que no hay una zona protegida ambientalmente. Es decir, nosotros estamos completamente de acuerdo en que los páramos son zonas a proteger, son zonas en las que nos surten el agua a las ciudades y no podemos hacer minería en esta zona. Y digamos que en línea con esa decisión, la compañía desde el 2010 inició el proceso de devolución de áreas que se superponían con zonas estratégicas de páramo. Y hoy estamos todavía 5 años, 6 años después, digamos, a la espera de la decisión en esas devoluciones de esos títulos mineros. Ustedes estaban preguntando de Estado. Yo sé, ellos hace 3, 4 años pidieron que les recibieran esas áreas y el Estado no ha sido capaz de recibírselas. Es increíble. Una duda que tuvimos un programa recientemente aquí también hablando de minería. ¿Qué tan cierto es que Buritica sí es un pueblo encima de una montaña de oro? Sí, claro que sí. Bueno, más bienestar para ti y tu familia en noviembre. Aprovecha las grandes promociones y descuentos que tiene comodísimos y déjate asesorar por los especialistas del descanso. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Tenemos que llegar a esta parte del programa en donde el señor Jorge Jaramillo, yo quiero que me cuente, porque usted es asesor del Ministerio de Minas y Energía, y bueno, y entonces, ¿cuál es la política de Estado que hay en este momento frente a esta situación tan crítica? Bueno, primero nosotros le jalamos, como dice el largo paisa, usted resultó más paisa que yo, a la minería bien hecha. O sea, nosotros creemos en la minería bien hecha. Lo que la gente no conoce le causa miedo, el miedo le causa temor y el temor le causa rechazo. Entonces, desafortunadamente, el horario AAA presenta como lo peor de Colombia, pero Colombia tiene cosas preciosas pues, para presentar. Entonces, miren, los mayores miedos de la gente es el tema del agua y los temas sociales. ¿Qué dice la gente con los temas sociales? No, es que llega la descomposición social, llega la prostitución, lo que pasó en Buritica, que era lo que había, ese desorden, ese descuadre tan total. Eso no es sostenible en el tiempo, pues eso da felicidad momentáneamente, pero una actividad realizada con toda la ingeniería, pues es lo mejor que le puede pasar a un país. En realidad, la ingeniería es el soporte al desarrollo económico de cualquier país del mundo. Perdóneme, lo tengo que interrumpir, pero Juan Camilo ahorita nos decía, ¿no será que entonces caer en esa legalidad, meterme en un sinfín de papeleos, de burocracia, donde tranquilamente cualquier licencia o derecho de esto se me demore una eternidad? Porque usted nos lo dijo, hay una cantidad y se van perdiendo. Entonces, ¿cómo facilitar por un lado? Pues, o sea, la intención es buena, pero ¿cómo no caer en eso, que es donde yo digo que la gente tiene más miedo? ¿Para qué voy a meter yo ahí si igualmente me van a quedar enredados? Ya. Afortunadamente, digámoslo, pues estamos como entre paisas, entre antioqueños. La única delegada por el Ministerio de Minas como autoridad minera en Colombia es la Secretaría de Minas de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Entonces, aquí no necesitan ir a Bogotá, de pronto el resto del país sí, pero los de aquí no necesitan ir aquí. Aquí hay una oficina realmente completa con un gobernador muy comprometido con el desarrollo. ¿Con o sin recursos? No, tiene recursos, le está llegando. Pues realmente lo que dijimos, vea, mire, de las regalías el 2% va a llegar directamente para fiscalización. Y la otra cosa es, decimos que no hay recursos, pero mire, ahora para el próximo bienio 17-18 se van a asignar 16.9 billones de pesos en regalías. Entonces, ¿qué pasó? Todas las regiones deben competir. Antioquia ha sido muy favorecida, tiene muy buen nivel en el recurso humano para competir por los recursos, por proyectos. Entonces ahí está. ¿Qué nos toca a nosotros? Preparación, que es la suerte cuando se nota la oportunidad y la preparación. O sea, la oportunidad sí hay. Lo que necesitamos es muy buena preparación para que todos esos recursos lleguen a nuestras regiones. Eso sí, proyectos coherentes, bien presentados, con alta ingeniería. Y ahí quisiera yo decir algo y es, los procesos de formalización tienen una regulación diferenciada. Los procesos de formalización tienen menos exigencias que los procesos de una gran minera. Un estudio de impacto ambiental como un proyecto como Gramalote dura 4 años, 3.5 millones de dólares. Un proyecto pequeño tiene estudios pequeños, tiene guías mineroambientales simplificadas y tiene un trámite preferente ante las autoridades. Prácticamente la autoridad elabora esos estudios y les dice cómo deben hacerlo. Nuevamente, es la intención y la decisión de ser formales. Ahora mismo un susto con eso. Como cuentan los jugadores, ¿no, Germán? Sí, claro. Dan con usted donde sea. Yo quisiera agregar algo. Esos
esos procesos tienen que hacerse porque hay que adelantar una minería responsable, pero hay que también tener en cuenta quién es el minero pequeño y mediano y quién es el minero a gran escala, porque obviamente, como decía Andrea, es algo, es diferenciado. Entonces, si la institucionalidad se compromete también a hacer una política integral que permita solucionar el tema minero tanto para las inversiones que hacen de capital extranjero como las locales, los ciudadanos que viven en las regiones, puede adelantarse otro tipo de minería que no sea tan devastadora como la que se ha dado. Permítame, que es que Germán está que se pregunta. Yo le agrego algo de eso. Sí. Yo le quiero preguntar a Andrea. Jorge decía ahorita, y yo creo que eso es lo que pensamos muchos, donde llega la minería, llega prostitución, hasta problemas de seguridad y otras cosas, y grupos armados ilegales. Y casi siempre tenemos en la mente la idea de que donde hay minería los pueblos no progresan, en vez de ser al contrario. ¿Cómo hace su empresa para que no se dé esto? Nosotros somos una empresa incluyente, es decir, nosotros tenemos unos planes de acceso a los municipios. Nosotros informamos que estamos en la zona, estamos en permanente diálogo con las comunidades y con las autoridades. Eso es importantísimo. En Colosa llevamos desde el 2007 y hoy no ha cambiado el municipio. Digamos que esos cambios en temas de prostitución y drogadicción no ha cambiado, pero el municipio sí ha cambiado para bien con la presencia de la compañía. En el caso de Gramalote, pues es una zona tradicionalmente minera, es un tema que no ha cambiado porque tradicionalmente ha sido minera. Y nosotros el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental fue absolutamente incluyente. Todos los procesos de participación ciudadana, desde el momento mismo de inicio de línea base ambiental hasta el momento de la audiencia pública y hoy con la activación de la licencia ambiental, son permanentes. Nosotros tenemos diálogo permanente. Yo creo que ese es el éxito de poder lograr tener una minería incluyente y un municipio desarrollado eficientemente, pero siento que hay temas que ya se vuelven como mitos. Y en Cajamarca no ha cambiado la situación, sigue siendo exactamente lo mismo. Digamos, en temas de sociales no hay un Está cambio. minada por Planeta Rica, pues, por Dios. Bueno. Venga, yo le complemento, perdón, profe, vea. Mire, usted tocó algo clave, que es que la riqueza también trae problemas. Total. Y tenemos el ejemplo de Pamperé y el ejemplo de Lucho Herrera y así muchos más. Muchos se ganan la riqueza y quedan completamente en la ruina. ¿Qué pasa? La minería, en términos generales, genera muy poco empleo. En Colombia son 350.000, pero la minería en proveedores genera 2 empleos y en la transformación entre 7 y 9. Entonces, ¿de dónde es el compromiso? El compromiso es de nosotros. Si bien nos llegó la riqueza, ya hay que nos toca a nosotros. Pues mucha preparación. ¿Qué pasó con Medellín? Colocamos el ejemplo, una ciudad industrial. ¿Qué pasó con Barranca Bermeja? Barranca Bermeja hasta el año 2008 casi que era inviable porque tenía una refinería que eso se vuelve un enclave. Pues muy buenos los de la refinería, ganan muy buen sueldo, muy buena calidad de vida. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Pues prácticamente no compraban ahí, no compraban una aguja, como dice el dicho. Pero ¿qué pasó? Se hizo un tema de desarrollo de proveedores, un clúster donde vestuario, transporte, metalmecánica y todo eso que desarrolló. En el año 2014 Ecopetrol les compró a ellos 9.6 billones de pesos. Y esas regiones mineras, por el contrario, eso sucedió en todas partes del mundo, no puede ser que Colombia sea pues inferior, se vuelven inicialmente proveedores de esa gran empresa, pero después se vuelven exportadoras. Eso es lo más bonito. Lo más bonito es eso, que se vuelven exportadoras. Yo para el debate, a ver, yo realmente considero que en Colombia no hay política minera, no hay Estado minero, ¿no? Porque aquí nos pasamos haciendo diagnósticos. En la ley es muy bonito, pero ¿cuál es el problema? Que yo sí lo he vivido y el patrón aquí no puede porque es del ministerio. Mire, la única persona profesional que hoy ocupa un cargo en el ministerio y de pronto alto es él. Todos los ministros, viceministros no saben de minería. Son economistas, son abogados o cualquier cosa. Y en los 2 años que están en el cargo de 1 año y medio terminan aprendiendo, pero ya se cambian de ministerio o se van para otro lado. Entonces el problema en Colombia es que estamos llenos de diagnósticos, sobredimensionados diagnósticos, pero no hay quien ejecute, ¿no? Él le pone un ejemplo, y hoy lo estoy viviendo yo, no voy a citar muchos nombres. Nosotros hicimos en Antioquia, junto con él muchos años, procesos de formalización y legalización hermosísimos, buenísimos, pero ahora mismo cambiaba de gobierno y ¡pum!, vuelve a empezar de cero. Apenas estamos tratando de empezar lo que nosotros habíamos hecho como 2 o 3 años, que era ejemplo y línea. Ellas dijeron, profesor, vamos a retomar lo que ustedes hicieron en la Facultad de Minas, que es la que sabe de minería, para poder hacerlo. ¿No? Seguramente, ojalá no cambien de gobierno, porque con el y empiezan de cero, y en verdad que entonces los pequeños mineros se cansan, todo el mundo se cansa de decir, otra vez vienen a hacer otro diagnóstico, otra vez. No, ya está, pero el problema es que
estamos poniendo de entrenador de fútbol a gente que sabe mucho de ciclismo de pronto. Y esa es la triste realidad, como lo decimos usted y yo, Germán, una vez impacta, sabemos dónde están los bandidos, dónde están las bandas, dónde están, todos sabemos todos. Sí, es que en tal parte, que nada, diagnóstico. Y evaluación, no pasa nada. está como el metro de Bogotá. Pues señores, Quisiera realmente, agregar algo, claro. ¿Qué pasa? Desafortunadamente la opinión pública se ha enfocado en los efectos negativos de la minería. Y lo que hablaba Germán del narcotráfico, la prostitución, la drogadicción, esos son externalidades negativas. Pero por el contrario también hay externalidades positivas, hay inversión económica, hay crecimiento económico, se genera comercio exterior, cambian las dinámicas del municipio porque empieza a haber fuentes de empleo formal e informal. Entonces no se trata solo de ver el tema negativo con ese tipo de circunstancias, sino también mirar que hay cosas positivas y que se puede trabajar en reducir esas externalidades negativas que ahorita mencionaba Germán. que así sea. Ojalá Ojalá. que estas cosas positivas se pudieran llevar a unas normas básicas que cuiden el medio ambiente, que generen trabajo, que generen bienestar, sobre todo en el campo. Me toca ya, pero así cortico. Pero no, muy cortico, verdaderamente es primero agradecer y segundo decir que, mire por ejemplo el caso de Costa Rica. Costa Rica decidió que no iba a hacer minería a cielo abierto. ¿Qué pasó? Hace 2 meses estuvo un colega mío allá y lo que encontró fue cantidad de destrucción de la minería ilegal. Yo creo que es mejor tener empresas formales que se pueden regular, se pueden fiscalizar. El doctor Juan Camilo decía que anteriormente la ley 201 no permitía diferenciar entre pequeño y gran minería. Hoy en día hay un decreto diferencial que permite al pequeño minero tratarlo de una forma muy diferente al gran minero. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Un mensaje, güey. Sí, me toque un mensaje. Sí, pero cortico porque usted habla largo. ciudadanía y colombianos. La minería legal se puede hacer en este país desde que contemos que los que la dirigen sepan. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional prepara gente muy buena desde hace más de 130 años. Podemos hacerlo. Indiscutible lo que acaba de decir. Ay, ay, ay. Bueno, más bienestar para ti y tu familia en noviembre. Aprovecha las grandes promociones y descuentos que tiene Comodísimos y déjate asesorar por los especialistas del descanso. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.